En primer lugar, pues queremos agradecerle al Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, por abrirnos este espacio tan importante y necesario que hoy en día se presenta. También a nuestra compañera Narda por extendernos esta invitación y asistir al día, bueno, para asistir al día de hoy. Primeramente hablaremos un poquito sobre el discurso tan arraigado en nuestra sociedad cuando se habla acerca de la violencia y específicamente hacia las mujeres. Es por eso que nos resulta de suma importancia preguntarnos, la violencia en las mujeres es un síntoma que se da bajo la normatividad en nuestra sociedad. Listo. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poco sobre la palabra normatividad. Es una palabra que proviene, si la desglosamos de manera etimológica, se divide en tres partes. La primera sería norma, que significa escuadra, que principalmente se utilizaba para saber si algo estaba recto o dentro como de la línea, de la lineabilidad o de la línea. La que sigue es tibo o tibi, que significa relación activa o pasiva, y por último el sufijo dad, que nos habla sobre una cualidad de algo. Entonces, al hablar sobre normatividad podemos decir, como pues significado actualmente, que es la cualidad, la que sigue, Liz, por favor. Es una cualidad activa o pasiva de un instrumento para marcar de forma rigurosa y recta los límites de un contenido. Es por eso que es lo que ahora venimos como presentando, es saber si la violencia hacia las mujeres ha llegado a ser ya tan normativa dentro de nuestra sociedad que ya se presenta dentro de los límites naturales o normativos o normales dentro pues de esta misma como sociedad. La dinámica que les venimos como presentando el día de hoy vamos a mostrarles algunas imágenes y dentro de estas imágenes lo que podemos observar, vamos a ponerles unas frases al lado, que es como lo primero que nos salta a la cabeza cuando vemos como esta imagen, ¿no? Lo que podemos ver, por ejemplo, en esta imagen son como muchas personas piropeando o hablando sobre el cuerpo específico de una mujer, que lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos, por ejemplo, de esto es esta frase, ¿no? Todavía de que se les chulea, se indignan, y bueno, lo que sigue. Entonces, queríamos presentarles esta como manera de ver ya tan normativa la violencia hacia las mujeres, que pues son frases que nos saltan a la cabeza, ¿no? Al terminar vamos a tener una mesa de diálogo, en caso de que quieran comentarnos alguna experiencia, vivencia o compartirnos algo que hayan escuchado o incluso que a ustedes mismos les haya pasado en cuanto a esta violencia que se da pues principalmente a las mujeres, ¿de acuerdo? Ok, chicos, esta siguiente imagen, como la observamos, es una chica, su cuerpo y las manos encima de este. Leemos la frase que dice, ¿cómo no quiere que la toquen si iba vestida así? ¿Cuántas veces hemos escuchado en la calle con nuestros mismos compañeros, colegas o hasta incluso nuestros padres de familia que nos dicen, ¿no? ¿Cómo no quieres que te digan eso? ¿Cómo no quieres que pase si tú misma lo incitas? Tú misma vas vestida de esa forma. Yo creo que la normatividad abarca mucho de todo este campo porque hay que resaltar algo importante, que es la ideología que nosotros mantenemos. Muchas veces la ideología nos lleva a todo esto. ¿Por qué no hacer ese cambio de paradigma ante todo lo que está ocurriendo? No verlo de una forma tan tajante, tan normativa, y hacer este cambio. ¿Para qué? Para que nosotras como mujeres pues nos sintamos más seguras. Entonces, ¿cómo no quiere que la toquen si iba vestida así? Yo creo que esta imagen nos representa lo que vivimos día a día, transporte público, en la calle, o no sé, puede pasar hasta en un área de trabajo donde nos desarrollemos, en cualquier parte. Pasamos a la que sigue. Y bueno, siguiendo un poco lo que mencionaba mi compañera Liz,
ella tiene la culpa por vestirse así. Es lo mismo que nos mencionaba anteriormente. Básicamente la culpa no la tiene pues quien falta al respeto, sino quien es víctima, ¿no? Al vestirse de alguna manera que no debería. Es por eso que el tema que estamos tratando ahorita es básicamente o primordialmente, mejor dicho, la normatividad. ¿Por qué culpar a alguien que no tiene la culpa? ¿O por qué pensar que la culpa la tenemos pues las mujeres al tener que, al vestirnos de una manera que probablemente es como nos gusta, ¿no? O como tal vez queremos hacerlo. Y pues no podemos hacerlo porque la violencia hacia la mujer o a las agresiones han sido o han escalado tanto que ya son vistas hasta algo como normal, ¿no? Entonces, pues retomando la frase es, ella tiene la culpa por vestirse así. Y la que sigue sería... Observamos esta imagen donde la parte varonil, la vista pues se desvía hacia el cuerpo de la mujer y la frase nos dice, mirar no es acoso. ¿Cuántas veces con la mirada somos atacadas? Tenemos este acoso en la forma en cómo nos vestimos. Yo creo que también todo esto proviene muchas veces de generación en generación. El típico repetir patrones, ¿no? Sabemos que desarrollarnos en un contexto nos lleva a ciertas circunstancias, ajá. Pero yo creo que no depende del contexto ni de la educación que te están dando, ¿no? O sí depende mucho, pero pues también es lo que mencionaba hace rato, tratar de hacer esta ruptura, esta crisis, para poder tener un cambio y no caer repetitivamente en lo que constantemente pues vemos a diario. Lo que estaba diciendo es que muchas veces la ideología que tenemos es de generación en generación. ¿Por qué? Pues porque viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, mirar no es acoso, nos dice ahí. La escala de normatividad a la que ha llegado la violencia yo creo que tiene que ver mucho también con minimizar algunas cuestiones y no solo minimizarlos, sino hacerlo ver de manera graciosa, ¿no? Yo creo que es un poco delicado incluso hablar de feminismos, sin embargo creo que no porque sea delicado no se tiene que hablar. Entonces, la frase que tenemos es, no es violencia si no la estoy tocando. Sin embargo, al minimizar estos actos de mirar no es acoso, no es violencia si no la estoy tocando, no es agresión si no le estoy pegando, yo creo que esto es justamente el camino que está tomando la violencia para ser tan normativa dentro de nuestra sociedad. Entonces, como podemos ver en la imagen, son un par de chicos tomando foto al cuerpo de una mujer y yo creo que muchas veces estos actos escalan de manera que ni siquiera nos damos cuenta. Pasa de ser un juego como diversión a una agresión. Entonces, debemos de ser muy conscientes que son sí temas delicados, que son temas que debemos tocar con mucho cuidado, pero justamente por eso que no debemos dejarlos pasar tan a la ligera, ¿no? Existen, como les dieron, me parece, en la entrada, o como pudieron ver, muchos tipos de violencia, no nada más violencia física, sino también psicológica, emocional, sexual, de muchos tipos, y que ninguno de ellos no es para minimizar. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, es tan grave como si fuera un golpe, ¿no? Y esto es algo que vivimos día a día y que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que es lo triste, porque a lo mejor íbamos caminando por una estación de metro, por la calle o por donde vayamos caminando y no sabemos si ya nos tomaron una foto, si esa foto ya fue subida a algún lugar. Entonces, yo creo que son temas que se deben de hablar y que se deben tomar con mucho cuidado y que pues no deben de pasar. Si conocen a alguien que lo haga, no es divertido, no está padre y debemos poco a poco erradicar estas conductas que para nada son un juego. Yo creo que abriendo, bueno, lo que acaba de mencionar mi compañera Daniela, ya tenemos el folletito en las manos. Muchas veces nos centramos nada más a la violencia física,
pero como ya lo comentaba mi compañera, hay muchos tipos de violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a lo mejor solamente por referirnos a violencia es un acto sexual? Cuando no, o sea, la violencia no se queda solamente en me violaron, la violaron, me tocaron, ¿sí? Abre muchas puertas más, lo cual está lo psicológico, lo emocional, lo institucional, lo patrimonial y muchas otras, ¿no? No debemos de quedarnos solamente en que si fuimos abusadas o las tocaron, ya, eso es violencia, no. Debemos como de indagar un poquito más para llegar como al meollo de todo esto y aterrizarlo justamente en lo que hoy en día estamos viviendo, lo que les mencionaba acerca de los feminicidios, acerca de todas estas marchas de las feministas que están haciendo. Muchas veces a lo mejor no estamos de acuerdo, o bueno, yo no estoy defendiendo una postura, eso que quede claro, pero unos a lo mejor los vemos bien, unos a lo mejor lo vemos mal, pero hay que defender con argumentos, o sea, hay que tener eso bien planteado con argumentos que nos plasmen en una postura con todas estas bases, ¿no? Si bien a lo mejor no está que dañen el patrimonio, no sé, ellas se refieren a todo lo que han perdido, ¿no? Pero pues también está lo de la otra parte, o sea, no vemos a lo mejor todas estas, no sé, abusos que han sufrido las chicas, retomando no solamente la física, sino a todo lo demás que tienen. Pasando esta imagen, dice... ¿Para qué quieren vagones exclusivos si eso también es ¿para qué quieren vagones exclusivos si eso también es discriminar? O sea, yo creo que no se queda solamente en lo del transporte público, ¿no? En dividirnos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando lo hemos visto que nos subimos y luego como otras imágenes, con la mirada ya somos atacadas. Y eso para los hombres pues no es abusar, no es pasar encima de nosotras, ¿no? Y bueno, siguiendo como con este tema de la violencia, que era lo que les mencionábamos antes, no nada más existe un tipo de violencia que es la física, sino también está la psicológica y la emocional, por supuesto. Pero la frase es, si no tiene golpes, no es violencia o acoso. Yo creo que esta frase también es algo que escuchamos mucho, incluso también dentro de instituciones, cuando se va a hacer alguna denuncia o cuando se habla con algún directivo o con alguien que sabemos que tendría la responsabilidad de escucharnos. Yo creo que muchas veces lo que salta es, bueno, es que no tiene moretones, no tiene golpes, no hay huesos rotos, no hay violencia como tal, pero la violencia no nada más queda marcada en el cuerpo de una mujer, sino es importante remarcar que la violencia también queda marcada en la parte emocional, en la parte psicológica y en la vida de una mujer, ¿no? No es tomarlo tan a la ligera como decir, bueno, no pasa nada porque no te está violentando, ¿no? Pero hay muchas frases que hablan como de esta parte de micromachismos, de que siguen reproduciendo como justamente lo que mencionaba mi compañera Lisette al principio, estos patrones, estos palabras o frases que se reproducen de generación en generación y que justamente esto es lo que intentamos o que se pretende combatir, pues no nada más debería ser una lucha incluso que atañe a las feministas, sino creo que sería una lucha que nos debería pues englobar a todos como sociedad y dejar de pensar que la violencia pues es solamente acoso o golpes físicos, ¿no? Entonces yo creo que es importante remarcar incluso en este espacio que nos dieron y que seguramente ustedes también tienen mucho más conocimiento sobre el tema, que la violencia emocional es incluso también más difícil de poder sobrevivir a un acto de violencia, ¿no? Que muchas veces se menciona que lo difícil no es pasar un acto de violencia, sino sobrevivir a ese acto de violencia, ¿no? Y esto implica muchas otras cuestiones que no nada más es
curar un hueso roto o limpiar un moretón, sino todo el proceso psicológico y emocional que se lleva después de un acto de violencia o de un acto de acoso, que es muchas veces lo que cuesta más trabajo, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente imagen. Tuvo la oportunidad de hablar y no lo hizo. Esta parte de que no nos den esa libertad de diálogo también recae a todo esto de la normatividad que hoy en día se supone, ¿no? que está marcada. Antes de lo de la imagen, igual, yo creo que no se trata simplemente de un día para el otro cambiarlo, sino que erradicarlo para que poco a poco yo creo que demos este cambio de visión a lo que queremos llegar. No se puede hacer un cambio tan tangente, por decirlo así, porque yo creo que hay muchas cosas que es destacar, ¿no? Que ver no el que está bien ni el que está mal, porque nadie determina eso. Pero yo creo que ir erradicando a lo mejor las cosas que en este espacio estamos tocando es pues lo que queremos lograr. Retomando la imagen, dice, tuvo la oportunidad de hablar y no lo hizo. ¿Cuántas veces no se nos da esta libertad de diálogo a las mujeres? Simplemente con la época anterior, que la mujer no tenía ni voto ni nada, y éramos suprimidas, ¿no? Bueno, subestimadas hasta cierto punto. Entonces, la imagen yo creo que habla mucho por sí misma. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. La frase que sigue es, a final de cuentas, es su marido, ellos sabrán arreglarse. Retomando un poco la imagen anterior y la frase anterior, hablaba de si tuvo la oportunidad de hablar, ¿por qué no lo hizo, no? Yo creo que es justamente también ir erradicando estas frases. Bueno, el propósito y la intención de esta presentación y de este espacio que se nos ha dado es justamente ir concientizando acerca de los micromachismos que se dan y que se reproducen día a día, incluso que como mujeres, como sociedad, como personas, seguimos reproduciendo y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el decir tuvo la oportunidad de hablar y no lo hizo implica muchas cosas de nada más decir, bueno, es que ¿por qué no lo hizo, no? Yo creo que, como lo mencionaba antes y como recalco, no se trata de minimizar cosas y de decir, bueno, tuvo la oportunidad y no lo hizo. Yo creo que no podemos generalizar, incluso no sería justo, y cada caso de violencia, acoso y maltrato es diferente. Sin embargo, minimizar no ayuda en nada, ¿no? Entonces, hay todo un trasfondo para pensar en por qué no lo hizo. Y retomando esta parte de, bueno, a final de cuentas es su marido y ellos sabrán arreglarse, debemos tener en cuenta, incluso yo creo que es algo que se ve más marcado en generaciones anteriores, pero que no es que en estos momentos no esté pasando, ¿no? Yo creo que se toma mucho a juego, incluso podemos ver muchos jóvenes aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones tóxicas, ¿no? Bueno, es que tu tóxica ya te habló, o el tóxico, ¿no? Esto puede sonar muy chistoso, sí, pero no es de tomarse a juego, ¿no? Porque son acciones que van escalando y que llegan a lugares que ya no tienen retorno, ¿no? Entonces, decir es su marido, es su novio, es su papá, es su familiar, sea quien sea, no tiene el derecho de violentarnos como mujeres, ni de violentar a otra persona por el simple hecho de que pues somos seres humanos, ¿no? Entonces, muchas de estas frases lo que intentan es como minimizar estos actos, esconderlos, hacer como si no existieran, y no es algo que nos ayude. Entonces, les reitero, no tiene nada que ver con con un vínculo que justifique el hecho de que se esté violentando a otra persona. Entonces,
chicos, si ustedes están dentro de algo así, si conocen a alguien, recuerden que siempre hay espacios que les pueden ayudar, que no es un juego esto de tener relaciones que no nos hagan crecer, que no nos hagan sentir bien. Entonces, retómenlo como consejo. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, que es... No te vistas así, no salgas con, no puedes. ¿Cuántas veces tienen nuestros hilos de la vida para manejarnos de la forma en que la persona externa quiera, ¿no? Somos manejadas muchas veces. Yo creo que esto también se enlaza con la parte de la discriminación. Mucha discriminación hacia nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque no es igualitario, pero siento que no recae en la igualdad, sino saber la diferencia entre la igualdad y la equidad. ¿Por qué? Porque la igualdad, ahorita sí lo vamos a estar comentando en la mesa de diálogo, yo creo que debemos retomar más la equidad a las partes que cada uno se merece, ¿sí? A las partes que cada uno se va ganando. No ser iguales, sino equitativos. Esta parte nos lleva o nos conlleva a la discriminación que se hace contra la mujer, a la parte femenina. Y pues enlaza con lo de la imagen, que muchas veces tienen nuestros hilos, bueno, los hilos de nuestras vidas para manejarnos de la forma en que a esas personas les convenga o les favorezca. Entonces, no te vistas así, no salgas así, no puedes salir de esa forma. Yo creo que no, más bien estamos inmersos o sumergidos, bueno, sí, inmersos en este panorama que tenemos afuera, en el contexto que estamos viviendo afuera de la casa, afuera de la institución, afuera de un espacio recreativo, no sé, y recae en que esas personas, esa gente ya nos van a atacar, ya nos van a decir. ¿Por qué? Porque se tiene esa ideología de que afuera no se puede cambiar nada, cuando sí podemos ir erradicando poquito a poquito, ¿no? Y bueno, por último, lo hace porque la quiere, ¿no? Lo hace porque la quiere, porque es importante para él, porque la ama, por muchas cosas, ¿no? Es justamente lo que les mencionaba o lo que les vengo mencionando durante toda la ponencia, el no minimizar estos actos, ¿no? Y no justificar, no hacer pasar por alto. Yo creo que no nos damos cuenta hasta qué niveles pueden escalar estas cosas y qué impacto pueden tener en la vida de pues las mujeres. Y yo creo que es importante remarcar, incluso por el lugar en el que estamos, que la violencia pues no nada más es física, ¿no? O llega solamente por golpes. Es importante saber que el decir no te vistas, no salgas, no puedes, no sé, justificar algunas acciones, no tiene nada que ver con justificarlo, con minimizarlo, y es muy triste saber que incluso está tan normativo y es un camino que nos está llevando incluso a la normatividad, ¿no? Al saber que como mujeres, bueno, pues ya nos toca no vestirnos así, nos toca aguantar que nos hablen como nos hablen, nos toca aguantar que nos miren así. Entonces, considero que no es un trabajo que solamente recae como les mencionaba anteriormente, en nosotras como mujeres, sino también en hombres, al saber pues respetar a las mujeres, saber que todos tenemos pues familiares, ¿no? Madres, hermanas, en algún momento esposas. Entonces es importante saber que esto como sociedad es tan importante que no caiga en esta normatividad, porque somos parte, estamos dentro. Entonces no les mencionaba que es incluso un poco difícil hablar de estas partes de feminismos, de luchas radicales, de luchas más intelectuales, ¿no? Desde dónde podemos ayudar, cómo podemos ayudar. Muchas veces nos preguntamos, bueno, nosotros no podemos, no sé, ayudar de otra manera, o no estamos conscientes o más bien estamos conscientes de que eso no está bien. Cada quien podrá tener una postura, y lo que me gustaría incluso dejarles como para finalizar un poco esta parte, tener una postura, sea radical o no sea radical, está bien. Lo que nos indica tener una postura es no dejar que la indiferencia caiga en nosotros. Tener una postura quiere decir que estamos viendo el problema, que tenemos la intención de ayudar, que tenemos
el sartén por el mango y decir, bueno, yo tengo esto, puedo ayudar de esta manera, y yo creo que ayudaríamos mucho o sería como de gran ayuda todos los granitos de arena que se puedan juntar para poder hacer un cambio en la vida de las mujeres y sobre todo en la sociedad, ¿no? Y para finalizar, me gustaría pasar a la primera parte de esta conferencia, para finalizar la primera parte de esta conferencia. No, la última diapositiva, por favor. ¿La que sigue? Voy. La que sigue, Liz, por favor. Es una frase que dice, bueno, así, ¿no? En ocasiones resulta muy cansado cargar con la perspectiva de género a todas partes. Sin embargo, cuando se entra en contacto con el feminismo, cuando entra a formar parte de nuestra vida de verdad, cuando se mezcla con nuestra identidad y con nuestra personalidad, pocas veces hay vuelta atrás. Entonces, me gustaría que se llevaran de reflexión esta primera parte y vamos a comenzar con la segunda parte. Terminando esta segunda parte va a haber una mesa de diálogo. Bueno, vamos a abrir espacio para preguntas, vivencias, lo que ustedes quieran compartir en este foro, lo vamos a dejar para la última parte y vamos a pasar con la segunda ponencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.